Los eruditos bíblicos han debatido durante años sobre la ubicación de estos lugares sagrados. Ahora un hombre afirma haberlos encontrado. Durante miles de años, el Monte Sí ha sido la montaña más disputada de la historia de la humanidad. Estas son las tierras santas bajo mis pies. Solo desierto rocoso. Esto es increíble. El lugar donde se dice que Moisés recibió los 10 mandamientos, pero cuya ubicación real nunca se ha comprobado. Estamos en Arabia Saudita, escalando el verdadero Monte Sí. Este año los arqueólogos enviaron un dron equipado con un radar de penetración terrestre 100 veces más potente que cualquier sistema anterior para escanear una de las principales montañas candidatas. Los saudíes bloquean estos sitios arqueológicos que creemos que están relacionados con Moisés y el Éxodo, lo que impidió que vídeos y fotografías de muy alta calidad llegaran al mundo exterior. Lo que encontraron los dejó atónitos. Debajo de la roca había líneas rectas, cámaras enterradas y patrones geométricos que ningún proceso natural podría haber producido. De confirmarse, estos escaneos podrían reescribir toda la historia del Éxodo. La montaña prohibida. Lo que reveló podría confirmar finalmente teorías que han suscitado debate durante generaciones. Cuando el dron sobrevoló la montaña, hizo algo más que capturar imágenes. Reveló formas bajo la roca, líneas rectas, estructuras enterradas y patrones geométricos que no se dieron de forma natural. Por primera vez se contaban datos contundentes que ponían en tela de juicio lo que académicos, exploradores y tradiciones religiosas habían debatido durante siglos. Los escaneos indicaban que la verdadera ubicación del Monte Sí podría encontrarse en el extremo noroeste de Arabia Saudita, cerca de Jabal Makla y Jabel Alas. Este hallazgo reabrió un debate que llevaba mucho tiempo paralizado por la inaccesibilidad de la región, las restricciones gubernamentales y las tensiones académicas. Para comprender por qué este descubrimiento es tan trascendental, es necesario examinar tanto los argumentos a favor como en contra de la ubicación en Arabia Saudita. Los partidarios de la teoría de que el monte Sinaí alberga todas las leyes parten de la propia Biblia. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo escribió que el monte Sinaí está en Arabia. Argumentan que esto no era un lenguaje simbólico, sino una declaración geográfica directa que sitúa al Sinaí fuera del territorio egipcio y al otro lado del mar, en la tierra conocida en el mundo antiguo como Arabia. También señalan a Moisés después de huir de Egipto. Vivía en Madián, al este del Golfo de Acoba, donde se encontró con la zarza ardiente. Si Moisés ya conocía el monte de Dios en esa región, entonces, después de que los israelitas abandonaran Egipto y cruzaran el mar, tendría sentido que viajaran hacia ese lugar. Quienes apoyan esta teoría afirman que la evidencia física la refuerza. En la cima de Jebel Lawz, las rocas presentan un color inusualmente oscuro, como si estuvieran quemadas, mientras que las montañas circundantes son de granito. Relacionan este hecho con Éxodo 19, que describe cómo la montaña tembló, humeó y ardió cuando Dios descendió sobre ella. Cerca de la base de la montaña hay una enorme roca partida limpiamente por la mitad, con un canal liso entre las dos piezas. El paisaje circundante muestra señales de un caudal de agua abundante, a pesar de ser una de las regiones más áridas de la actualidad. Los creyentes relacionan este hecho con la roca que Moisés golpeó en Éxodo 17. Frente a la montaña se extiende una gran llanura lo suficientemente amplia para un campamento, y largas hileras de piedras parecen marcar los límites del territorio. Según sus defensores, estos elementos coinciden con las advertencias del Éxodo, donde se les decía a los israelitas que no tocaran la montaña o morirían. Cerca de allí se encuentra una gran plataforma de piedra que parece ser artificial. Algunos la identifican como el altar que Moisés construyó durante la ceremonia del pacto.
Próximamente hay otra estructura sencilla que algunos asocian con el becerro de oro, con antiguas representaciones de vacas y toros talladas en las rocas cercanas. Un alto pilar de piedra se alza solitario cerca del lugar, y algunos afirman que es uno de los 12 pilares que Moisés erigió para representar a las tribus de Israel. En conjunto, estos elementos forman una imagen que muchos creen que coincide demasiado con el relato bíblico como para ser una simple coincidencia. Sin embargo, los arqueólogos e historiadores profesionales discrepan en cuestiones técnicas. Señalan que durante la vida de Pablo, el Imperio Romano tenía una provincia llamada Arabia Petria que incluía la península del Sinaí. Por lo tanto, cuando Pablo dijo que el Sinaí estaba en Arabia, estaba utilizando la geografía política de su época, y no refiriéndose a la península arábiga. También señalan que ya en el año 2000 a.C., escritos egipcios mencionan una región en el sur de la península del Sinaí llamada Tihat o Safed, que los lingüistas identifican como una forma temprana del nombre Sinaí. Esto vincula el término con la península egipcia siglos antes de Moisés. Otro argumento importante es la ausencia de restos de la Edad del Bronce tardía. No se han encontrado cerámica, herramientas, inscripciones ni rastros de asentamientos de la época del Éxodo. Las características destacadas por los defensores podrían pertenecer a culturas no relacionadas de épocas posteriores. Los científicos añaden que la roca oscura de la cima es de origen natural, que las rocas partidas se forman espontáneamente en los desiertos, que las líneas de piedra podrían ser marcas para animales o marcadores territoriales y que los supuestos altares no muestran signos de actividad ritual antigua. Durante años, el argumento se mantuvo equilibrado hasta que la tecnología cambió el panorama. En 2012, los escaneos LAR en Angkor, Camboya, asombraron a los arqueólogos al revelar una cuadrícula urbana completa oculta bajo la densa selva. Ahora bien, imagínese un radar 100 veces más potente que los modelos anteriores, montado en un dron y enviado a través de remotas montañas árabes de difícil acceso. Eso fue lo que ocurrió en 2025 y ha impulsado la búsqueda del Monte Sí hacia una nueva era. El dron finalmente proporcionó datos que apuntan a una montaña específica, una cuyos patrones coinciden con los escaneos. Pero ese descubrimiento plantea una nueva pregunta. ¿Por qué esa montaña? ¿Y quién identificó primero este sitio oculto mucho antes de que el mundo viera a la prueba las capas de tierra sagrada? Arqueólogos y estudiosos de los textos señalan que el suelo de la zarza ardiente ya era sagrado antes de la llegada de Moisés. Un detalle crucial que a menudo se pasa por alto en el libro del Éxodo. Cuando Moisés se acercó a la extraña llama, la voz que escuchó no dijo que la tierra se convertiría en santificada. En cambio declaraba: «Quítate las sandalias de los pies porque el lugar donde estás parado es tierra santa». Esto indica que Horeb, el monte de Dios, tenía un significado sagrado mucho antes de que Moisés lo encontrara. Por ello, muchos eruditos creen que Moisés no descubrió una montaña desconocida, sino que entró en un lugar sagrado preexistente. Tras huir de Egipto, se estableció en Madián, se casó con una miembro de la familia sacerdotal de Jethro, también llamado Reuel, y vivió entre gente que comprendía su entorno con una profunda conciencia espiritual. Como pastor bajo el mando de Jethro, Moisés no vagaba sin rumbo fijo. Se desplazaba por una tierra marcada por las creencias midianitas, donde los lugares sagrados eran reconocidos y respetados. Al llegar a Horeb, entró en un espacio sagrado venerado durante generaciones. Esta idea de que Moisés se encontrara con una montaña ya considerada divina añade peso a la historia cristiana posterior de la región, especialmente con el surgimiento de San, el monasterio de Santa Catalina, en los siglos IV y VI. El monasterio es ahora uno de los símbolos más importantes vinculados a la historia de Moisés.
pero sus orígenes revelan cómo las generaciones posteriores moldearon la memoria de esa montaña. Durante el reinado del emperador Constantino el Grande, las actitudes cristianas hacia los lugares sagrados cambiaron drásticamente. Antes de su reinado, los cristianos no viajaban a lugares sagrados como lo hacen hoy. Su fe se centraba en verdades espirituales, enfatizando que Dios estaba en todas partes y que la verdadera Jerusalén era celestial, no terrenal. La conversión de Constantino lo cambió todo. De repente el Imperio Romano comenzó a identificar y proteger lugares relacionados con acontecimientos bíblicos. Su madre, la emperatriz Helena, desempeñó un papel fundamental en este nuevo movimiento. Alrededor del año 326 d.C., viajó por Palestina y regiones cercanas en busca de lugares vinculados a la vida de Jesús y otros momentos clave de la Biblia. En la misma época de creciente cultura de peregrinación, los monjes comenzaron a reunirse en el remoto desierto al pie de Jabal Musa, la montaña egipcia asociada desde hace mucho tiempo con el monte sí bíblico. Una creencia sencilla atrajo a estos primeros monjes. Querían rezar cerca del lugar donde Moisés se encontró con Dios en la zarza ardiente. Su devoción fue tomando forma gradualmente hasta convertirse en lo que más tarde sería el monasterio de Santa Catalina. En el siglo IV, una pequeña comunidad monástica se había asentado al pie de la montaña, construyendo refugios y dando la bienvenida a los viajeros. Creían que el valle bajo Jabal Musa albergaba la zarza que ardía sin consumirse. Aún se desconoce si esta tradición provenía de la memoria local o si se desarrolló durante la nueva oleada de peregrinaciones cristianas. Pero cuando la historia llegó a Constantinopla, la creencia ya estaba firmemente arraigada. 2 siglos después, en el siglo VI, el emperador Justiniano consolidó la importancia del monasterio. Ordenó la construcción de un complejo fortificado alrededor de lo que los monjes afirmaban que era la zarza ardiente original. La estructura era notable para su época, con gruesos muros de granito, torres, almacenes y una iglesia central. Su propósito era tanto espiritual como protector: salvaguardar a los monjes y preservar las tradiciones que allí se habían arraigado. Dentro de estos muros, los monjes cuidaban lo que creían que era la misma zarza que vio Moisés. Conocida hoy como la zarza ardiente del Sinaí, sigue siendo una planta viva que se cuida a diario desde hace casi 15 siglos. Los monjes lo han mantenido como símbolo de la presencia de Dios. Los peregrinos a menudo tocan sus ramas o se arrodillan junto a él, imaginando el momento en que Moisés escuchó por primera vez su llamado. El monasterio también se convirtió en un depósito del patrimonio cristiano. Su biblioteca, una de las más antiguas del mundo, solo superada por la del Vaticano, alberga Biblias antiguas, escritos cristianos primitivos y traducciones raras conservadas, únicamente porque los monjes las protegieron. Durante generaciones, Santa Catalina no solo servía como centro espiritual, sino también como foco de conocimiento visitado por eruditos, viajeros y líderes religiosos. Otro lugar emblemático del monasterio es el Pozo de Moisés, que se cree que es donde Moisés ayudó por primera vez a Zipora y sus hermanas a sacar agua. Los peregrinos se acercan con profunda reverencia, imaginando el momento en que Moisés pasó de ser príncipe egipcio a humilde pastor. Sin embargo, persiste una pregunta: si la santidad de Horeb tenía raíces tan profundas, ¿por qué hay tan poca evidencia física de la época de Moisés? Y esto nos lleva al siguiente misterio. Si los antiguos se reunían realmente en una montaña sagrada, ¿por qué quedan tan pocos vestigios de su presencia? El enigma del Éxodo. Los arqueólogos señalan que los israelitas en el Sinaí no eran un reino, ni constructores de ciudades, ni colonos, ni agricultores.
Eran viajeros, familias de pastores que vivían en tiendas de campaña y se desplazaban de un lugar a otro. Según la Biblia, permanecieron en la montaña durante aproximadamente un año. Un período tan corto que en términos arqueológicos no deja prácticamente ningún vestigio. Una ciudad deja murallas, talleres, templos y cementerios. Un campamento nómada deja solo leves huellas. Los expertos identifican 4 tipos de restos que un grupo así podría dejar, cada uno de los cuales desaparece naturalmente a lo largo de miles de años. El primero son las piedras de los hogares y la ceniza. Las hogueras diarias para cocinar requieren pequeños círculos de piedra, pero el viento dispersa la ceniza, la lluvia dispersa las piedras y los animales pisotean el suelo. Después de miles de años, estos fuegos no dejan casi ningún rastro, a menudo solo una ligera decoloración del suelo. En los desiertos, la ceniza desaparece en cuestión de estaciones. Después de 3.500 años, la ausencia de restos de fuego es completamente esperable. El segundo son los agujeros de los postes y las líneas de piedra claras. Los postes de las tiendas de campaña dejan pequeños agujeros redondos detectables solo mediante un raspado de tierra extremadamente cuidadoso. Las líneas de piedra que guiaban a los animales o marcaban pequeños recintos son aún más difíciles de identificar. Posteriormente, pastores, comerciantes y nómadas perturbaron o reutilizaron las piedras borrando los patrones originales. El tercer elemento son los fragmentos de cerámica. La cerámica suele ser la evidencia más sólida para los arqueólogos, pero los nómadas llevaban muy poco, solo simples cuencos, pequeñas jarras y ollas para cocinar. Cuando estos se rompían, los pedazos se dispersaban por amplias zonas desérticas. A lo largo de milenios, los fragmentos se mezclaron con la cerámica de innumerables viajeros posteriores, lo que hace imposible asignarlos a un grupo específico. El cuarto elemento son los desechos enterrados y las letrinas. La materia orgánica se descompone completamente en ambientes abiertos. Cualquier desecho humano de los israelitas habría sido destruido hace mucho tiempo por bacterias, insectos y el paso del tiempo. Aunque en su día existieron cientos de hogares, miles de fragmentos de cerámica y numerosas marcas de tiendas de campaña, estos se habrían extendido por una vasta llanura. A lo largo de los siglos, la misma zona fue visitada por pastores bedouin, comerciantes, soldados, peregrinos y otros nómadas que dejaron huellas similares. Hoy en día los arqueólogos encuentran una mezcla de restos de diversas épocas, lo que hace casi imposible aislar la tenue evidencia de un único campamento de un año. Por lo tanto, la falta de evidencia es precisamente lo que los expertos esperan de una población nómada que permaneció poco tiempo en un lugar. El problema no radica en que los israelitas no dejaran rastro alguno, sino en que sus huellas son idénticas a las de muchos otros grupos. En pocas palabras, la evidencia se oculta no porque nunca haya existido, sino porque se confunde con todo lo demás. Un segundo problema proviene de los egipcios, de quienes muchos esperan que hayan registrado el éxodo. Dado que Egipto documentó victorias, reyes y guerras, parece lógico que también registrara la pérdida de esclavos, la humillación nacional y los desastres militares. Los egiptólogos explican por qué esta suposición es errónea. La escritura egipcia servía a la propaganda real, no a la historia objetiva. Los monumentos mostraban el poder del faraón, no sus debilidades. Los acontecimientos que evidenciaban fracasos fueron omitidos deliberadamente. Egipto siguió una regla sistemática de borrado. Los principales sucesos negativos no dejaron constancia contemporánea. La expulsión de Hicos, una de las convulsiones políticas más importantes de Egipto, no produjo inscripciones de la época y solo se conoce a través de relatos posteriores. El caso de Akenatón es aún más claro. Tras su muerte, los gobernantes posteriores borraron su nombre, destruyeron sus estatuas y reescribieron la historia para eliminarlo por completo.
Si los egipcios borraron a sus propios reyes, sin duda borrarían cualquier acontecimiento que mostrara a un dios extranjero derrotándolos. Si el éxodo hubiera ocurrido como se describe, Egipto se habría enfrentado a plagas, magos fracasados, la muerte de los primogénitos, incluido el heredero real, pánico generalizado, la fuga de esclavos y la destrucción de la flota de carros en el agua. Ningún escriba egipcio habría registrado jamás tales acontecimientos. Por lo tanto, el silencio en los registros egipcios no sorprende. Es precisamente lo que los historiadores esperan. En conjunto, estos dos factores crean un patrón predecible. Los israelitas dejaron huellas demasiado tenues para destacar, y los egipcios borraron todo aquello que amenazara el prestigio real. La ausencia de pruebas no refuta el éxodo, simplemente coincide con lo que habría ocurrido naturalmente. El desierto está silencioso pero no vacío. Con un estudio minucioso y herramientas modernas a veces se pueden detectar leves rastros. Aunque los israelitas desaparecieron de la vista, su presencia dejó sutiles marcas bajo las arenas de miles de años. Y esta no es la primera vez que un pueblo de Israel desaparece. Siglos después, las 10 tribus del norte se desvanecieron en condiciones similares. ¿Podría su destino haber seguido el mismo patrón? Huellas dispersas, registros borrados, dejando que la historia solo recuerde el silencio, un segundo éxodo. La historia registra numerosas desapariciones, pero pocas son tan impactantes como la pérdida de una comunidad entera. Uno de los ejemplos más claros ocurrió en el año 722 a.C., cuando el imperio asirio invadió el reino del norte de Israel. Dicha invasión provocó la repentina desaparición de las 10 tribus, un misterio que ha perdurado durante más de 2000 años. La conquista asiria bajo el reinado de Shaser V y Sargón II fue deliberada y sistemática. Su política imperial consistía en desarraigar a las poblaciones, dispersarlas por provincias distantes y borrar su identidad. La arqueología confirma la violencia de esta campaña. Las excavaciones en yacimientos como Gezer muestran muros derruidos, edificios públicos incendiados, capas de ceniza y puntas de flecha donde cayeron los soldados hace más de 2700 años. El reino del norte no declinó lentamente, sino que colapsó por la fuerza. La Biblia afirma que casi toda la población del norte fue expulsada, quedando solo Judá en el sur. Esto dio origen a la leyenda de las 10 tribus perdidas. Sin embargo, las investigaciones modernas demuestran que la realidad fue más compleja. Si bien muchos fueron deportados, miles de israelitas permanecieron en la tierra. Continuaron con la agricultura, reconstruyeron pequeños asentamientos y posteriormente formaron parte del grupo conocido como los samaritanos, quienes conservaron fragmentos de la tradición israelita. Mientras tanto, otros desaparecieron en el mundo asirio. Algunos fueron absorbidos por nuevas regiones donde las familias se separaron, las lenguas se mezclaron y las costumbres se disolvieron gradualmente. Estas personas no se extinguieron, simplemente dejaron de aparecer en los registros como una nación distinta. Su desaparición por asimilación, su supervivencia sin identidad es el meollo del misterio. El exilio asirio guarda un claro paralelismo con el éxodo. En el primer caso, los israelitas abandonaron Egipto y desaparecieron en el desierto sin dejar apenas rastro físico. En el segundo, fueron expulsados de su tierra natal y se integraron en un imperio extranjero sin dejar casi ninguna huella cultural. Una de estas desapariciones es geográfica, el otro factor es demográfico. Juntos demuestran cómo una población entera puede desaparecer sin dejar ruinas. Con el tiempo, las tradiciones sugirieron que las tribus no permanecieron en Asiria. Algunas pudieron haberse desplazado hacia el este a lo largo de las rutas comerciales del desierto que unían Mesopotamia y Arabia.
Estas rutas, incluidas las del incienso y la seda, estaban marcadas por caravanas y campamentos fortificados espaciados aproximadamente entre 30 y 40 kilómetros. Ofrecían refugio, agua y mercados a lo largo de los inhóspitos corredores del desierto. Si pequeños grupos de exiliados viajaron por estas zonas, sus restos se mezclarían con las innumerables huellas de comerciantes nómadas y peregrinos que utilizan los mismos caminos. Esta posibilidad vincula ambas desapariciones con los mismos paisajes, los mismos desiertos que ocultaron el movimiento desde Egipto. También podrían ocultar la dispersión desde Israel. En tales entornos, las evidencias más débiles solo pueden sobrevivir en formas mínimas. La arqueología moderna utiliza herramientas como el radar de penetración terrestre, la termografía y el escaneo multiespectral para detectar fogatas enterradas, círculos de piedra para tiendas de campaña y pequeñas capas de refugio dejadas por poblaciones temporales. Las largas rutas desérticas pueden cartografiarse para identificar estaciones de caravanas abandonadas, terrazas o estratos de asentamientos ocultos bajo siglos de arena. ¿Puede una comunidad entera desaparecer sin dejar ruinas visibles? El exilio asirio demuestra que sí. Y si el silencio que rodea a las tribus perdidas es comprensible, entonces el silencio en torno al éxodo resulta más fácil de interpretar. Recuperar incluso los rastros más pequeños de estos movimientos podría proporcionar las primeras pistas físicas para resolver uno de los misterios más antiguos de la historia: las ciudades en la arena. Arqueólogos que trabajan en el noroeste de Arabia han descubierto vestigios de asentamientos que arrojan luz sobre los madianitas, el pueblo entre el que vivió Moisés antes del Éxodo. Los madianitas eran una población seminómada que estuvo activa desde finales de la Edad del Bronce hasta principios de la Edad del Hierro. Su presencia no se manifiesta en grandes ciudades, sino en pequeños campamentos, puestos mineros y estaciones comerciales. Las excavaciones revelan estructuras construidas sobre sencillos cimientos de piedra, a menudo de tan solo unos metros de ancho, junto con cercados para el ganado. La mayoría de los yacimientos abarcan apenas unas pocas hectáreas, lo que refleja un estilo de vida basado en la movilidad más que en el asentamiento permanente. Una importante fuente de evidencia proviene de la cerámica pintada madianita, identificada por sus colores rojo sobre beige y sus diseños geométricos. Esta cerámica se ha encontrado en numerosos lugares de la región. Los fragmentos dispersos por las antiguas zonas de ocupación sirven como marcadores cronológicos fiables. La datación por radiocarbono de los hogares y restos orgánicos asociados sitúa muchos de estos yacimientos entre los siglos XV y XIII a.C., un periodo que coincide con las cronologías tradicionales del Éxodo. La cerámica es utilitaria, pero muestra una artesanía local consistente, lo que indica una tradición cerámica adaptada a la vida nómada. La actividad industrial aparece junto a restos domésticos. Las excavaciones han desenterrado desechos de fundición, incluyendo escoria y fragmentos de hornos, lo que confirma la extracción y el procesamiento de cobre y otros metales. Las fuentes históricas describen la metalurgia como característica de esta región, y la evidencia arqueológica corrobora esta información. Los yacimientos mineros se ubicaban cerca de fuentes de agua estacionales, y pequeños asentamientos se formaron alrededor de estos centros industriales. Los estudios de superficie y las excavaciones específicas han verificado la actividad económica organizada dentro de una sociedad mayoritariamente nómada. Las estructuras de piedra aportan información adicional. Cimientos rectangulares, muros bajos y pequeños recintos salpican el terreno. En varios valles, conjuntos de piedras circulares u ovalados parecen ser bases de tiendas de campaña o refugios temporales. Su escasa distribución refleja una estructura social basada en grupos familiares
y pequeños grupos comerciales en lugar de una autoridad centralizada. Los huesos de animales hallados en estos yacimientos, incluyendo ovejas, cabras y ganado vacuno, confirman prácticas pastoriles que propiciaban la movilidad frecuente. Las estructuras de gestión del agua aclaran aún más los patrones de asentamiento. Los arqueólogos han identificado canales, cisternas y depresiones de piedra diseñadas para recoger el agua de lluvia estacional. Estas instalaciones demuestran una cuidadosa adaptación al entorno árido. Los hogares y depósitos de ceniza cerca de estos puntos de agua indican una ocupación repetida pero temporal. El itinerario bíblico del Éxodo menciona lugares como Elim, Refodim y Tabra. Los arqueólogos señalan que probablemente se trataba de campamentos estacionales en lugar de ciudades permanentes, lo que concuerda con el modelo de asentamiento madianita. Los yacimientos que corresponden geográficamente a estas ubicaciones contienen arquitectura mínima, cerámica dispersa y restos de hogares, lo que sugiere una movilidad guiada por el agua, el pastoreo y las rutas comerciales establecidas. Las rutas comerciales dejaron una huella arqueológica tangible. Los caminos de las caravanas conectaban el noroeste de Arabia con el Golfo de Acaba, el levante meridional y el norte de Arabia. A lo largo de estas rutas, los investigadores han documentado puestos de descanso fortificados, fosas de almacenamiento y corrales para animales. La presencia de artefactos madianitas a lo largo de estos corredores confirma su participación en redes de intercambio regionales. Lingotes de cobre, fragmentos de cerámica y pequeñas herramientas aparecen repetidamente cerca de fuentes de agua estacionales, lo que evidencia patrones de ocupación a corto plazo vinculados al comercio. El arte rupestre y las inscripciones aportan contexto cultural. En toda la región aparecen petroglifos que representan animales, seres humanos, y figuras geométricas ofreciendo atisbos del mundo simbólico de sus habitantes. Estos hallazgos plantean una pregunta importante. Si los madianitas ya reconocían lugares sagrados en la región, ¿cómo pudo esta reverencia preisraelita haber influido en los rituales y eventos posteriormente asociados con el monte y el nombre y el fuego? El nombre de la montaña ofrece la primera pista sobre su significado mucho antes de la llegada de los israelitas. Algunos estudiosos atribuyen el nombre a Sin, el dios lunar mesopotámico venerado en toda Mesopotamia, y por los primeros grupos semitas, lo que sugiere que la montaña pudo haber servido como lugar de culto lunar siglos antes de la narración bíblica. Esta interpretación coincide con la orientación de ciertas cumbres y puntos elevados hacia los ciclos celestes, una característica común de los primeros lugares religiosos esmitas. Otra explicación relaciona el nombre con la palabra hebrea sane, que significa zarza espinosa, en alusión a la zarza ardiente del Éxodo. Según esta interpretación, la vegetación local, especialmente la acacia y otros arbustos espinosos que arden con facilidad, pudo haber inspirado asociaciones con el fuego. Una tercera interpretación sitúa la montaña en el desierto del pecado, un nombre que posiblemente alude a la arcilla o el lodo, y que refleja el carácter ambiental del desierto circundante. Si bien los significados difieren, cada interpretación apunta a una veneración preisraelita de larga data por la montaña y su uso en prácticas rituales o simbólicas. El relato bíblico subraya la singularidad de las tablas entregadas a Moisés. El Éxodo las describe como inscritas por el dedo de Dios, distinguiéndolas así de las inscripciones hechas por el hombre. El primer conjunto de piedras se rompió cuando Moisés confrontó a los israelitas que adoraban el becerro de oro, un acto que violaba el pacto. La tradición judía sostiene que Moisés conservó los fragmentos y los colocó junto al segundo conjunto intacto en el arca del pacto, simbolizando tanto la continuidad de la ley divina como la realidad de la imperfección humana.
En la base de la montaña se encuentran vestigios físicos relacionados con esta narración. Las prospecciones arqueológicas han identificado plataformas de piedra, recintos y cimientos que podrían haber servido como altares o espacios rituales en consonancia con las descripciones bíblicas de ceremonias de alianza y prácticas sacrificiales. Hogares, fosas revestidas de piedra y concentraciones de pequeñas estructuras de piedra indican áreas de cocina temporales y corrales para el ganado. Fragmentos de cerámica simple confirman la presencia humana, mientras que huesos de animales dispersos sugieren actividad ritual o doméstica. Aunque modestos, estos restos coinciden con la huella esperada de una comunidad nómada que realizaba ritos religiosos en un entorno desértico. El episodio de la zarza ardiente puede reflejar tanto un significado simbólico como procesos naturales. Los arbustos espinosos como la acacia contienen aceites que se inflaman fácilmente, y las condiciones del desierto ocasionalmente producen incendios provocados por rayos o combustión espontánea. Semejante incendio pudo haber parecido extraordinario a los observadores de la antigüedad. Los arqueólogos han documentado superficies rocosas quemadas y restos vegetales carbonizados típicos de los incendios intermitentes del desierto, lo que proporciona un contexto físico para los fenómenos ígneos descritos en el Éxodo. La importancia de la montaña se ve reforzada por su geografía. Sus prominentes picos, su llamativa coloración y su ubicación a lo largo de las rutas de viaje la habrían convertido en un punto de referencia fácilmente reconocible. Las montañas sagradas de todo el antiguo cercano oriente servían a menudo como lugares de reunión para rituales, juramentos y observaciones celestes. Los pilares de piedra y los altares hallados en el yacimiento siguen patrones similares a los de otros centros rituales de la Edad del Bronce, donde grupos nómadas dejaban marcadores duraderos para señalar territorio, actividades sagradas o la proximidad a un lugar santo. Aunque las tablillas originales ya no se conservan, se puede inferir su contexto ritual. El Arca de la Alianza, descrita detalladamente en el Éxodo, funcionaba como un contenedor portátil para objetos sagrados y su presencia en la montaña subraya la importancia ritual del lugar. Los vestigios arqueológicos de plataformas y recintos cerca de posibles zonas de campamento sugieren espacios designados para la reunión, la oración y el manejo de objetos sagrados. Estos coinciden con los indicadores esperados de actividad cultural temporal: altares móviles, estructuras de delimitación sencillas y puntos de reunión comunitarios en lugar de edificios permanentes. Los restos materiales hallados en el yacimiento reflejan una población estacional y nómada. Hogares, pequeñas alineaciones de piedras y cerámica dispersa indican ocupación temporal, preparación de rituales y manejo del ganado. Los restos orgánicos son escasos debido a la descomposición del desierto y a posteriores alteraciones que eliminan la mayor parte de la evidencia perecedera. Sin embargo, los artefactos que se conservan se ajustan al patrón de una comunidad nómada que realizaba ritos religiosos periódicos. El carácter sagrado de la montaña perduró mucho después del período bíblico. Tradiciones posteriores vincularon el lugar con la actividad profética, la peregrinación y finalmente la vida monástica. Los monasterios fundados entre los siglos IV y VI de nuestra era demuestran la constante veneración por este sitio. Este uso religioso continuado a lo largo de milenios sugiere que la santidad de la montaña precedió a la llegada de los israelitas y que su importancia ritual se mantuvo a través de una memoria cultural persistente ligada a su singular paisaje. Gracias por ver el video. Ahora echa un vistazo a los videos que aparecen en pantalla para descubrir más historias increíbles.